Buenas noches a todos, bienvenidos. Disculpen la demora, tenemos unos problemas técnicos para hacer la retransmisión por YouTube. Entonces vamos a arrancar directamente aquí, ¿cierto? Por Zoom, vamos a hacer la charla acerca del aprovechamiento del agua en las construcciones, ¿vale? Entonces, pues inicialmente voy a arrancar dándoles una breve introducción acerca del tema del día de hoy. Pues, en esta tarde, noche, nosotros desde el Laboratorio Bioclimático va a dar la conferencia el día de hoy, pues tenemos este tema que es muy importante para las edificaciones y más que todo para los intereses de la comunidad académica. En esta capacitación, pues como les mencionaba anteriormente, el arquitecto César Iván Chávez, graduado de la Universidad Piloto de Licenciatura en Docencia Universitaria de esta misma universidad, va a darnos su conocimiento acerca, ¿cierto?, de lo que es el aprovechamiento del agua en las edificaciones, ¿cierto?, dándonos a conocer cuáles son las estrategias de abastecimiento y gestión desde la construcción, ¿cierto?, para generar un menor impacto ambiental. Desde este punto de vista, el Laboratorio de Bioclimática pues quiere que el objetivo de esta capacitación o de este taller sea que ustedes puedan evidenciar de manera técnica y de manera dinámica cada uno de estos sistemas de abastecimiento y de gestión de agua en las edificaciones, lo cual es vital para mejorar la condición del ciclo integral del agua. Y pues más para conmemorar el Día Internacional del Agua. Sin más preámbulo, pues le doy paso al arquitecto César Iván Chávez para que nos empiece a dar la charla. Bien. Igual, al final de la conferencia, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom para poder, digamos, tener algún tipo de retroalimentación. ¿Ok? Lo dejo con el arquitecto y la charla. Igual, al final de la conferencia, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom para poder, digamos, tener algún tipo de retroalimentación. ¿Ok? Lo dejo con el arquitecto. Bueno, buenas noches a todos. Pidiendo disculpas por la demora, pero bueno, ya llegamos, ya estamos acá. Esta es la segunda charla que el Laboratorio de Bioclimática quiere socializar con toda la comunidad de la Universidad de la Gran Colombia y con todos los demás invitados. De tal manera que esta charla vamos a hacer un poquitico de introducción al ciclo de vida del agua a nivel mundial para llegar finalmente a la recolección de agua en la construcción, que en este momento es de mucho énfasis que se está haciendo en todos los proyectos. Entonces, de referencia tomamos que existen varias compañías, varias empresas a nivel mundial que son las que promueven todo el ciclo de vida del agua a nivel de infraestructura, a nivel de captación, a nivel de procesos en los cuales en este momento se está llevando a cabo en la industria 4.0, en la industria de la construcción 4.0 e inclusive en el agua 4.0. Esta empresa se llama Aqualia, que es la cuarta empresa de gestión del agua en Europa y la novena a nivel mundial por población servida según el último rating de Global Water Intelligence de marzo del 2021. Entonces se habla que el agua subterránea es invisible. Realmente, como lo vemos en este video, el agua permanece, la mayor parte del agua la tenemos debajo de nosotros. Y parece invisible, pero su impacto es visible en todas partes. Afirma la Organización de Naciones Unidas que centra su mensaje para el Día del Agua, que fue el día de ayer, el Día Mundial del Agua, en la sostenibilidad de los acuíferos. Según datos de la UNESCO, las aguas subterráneas representan aproximadamente
el 99% de toda el agua dulce líquida de la Tierra. Y toda esa agua dulce de la Tierra que está en las áreas suburbanas o en la parte rural, los cuales son las personas que en este momento, el 90% de esa población de estos territorios no recibe el agua de sistemas de suministro. Las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento del ecosistema. Si debemos utilizarlas de forma sostenible para sobrevivir el cambio climático y satisfacer las necesidades de una población que está en crecimiento. La política y el trabajo de Aqualia, esta firma española, es la implantación de tecnologías que optimicen el rendimiento de las redes de distribución de agua y en consecuencia que favorezcan la recuperación de los acuíferos. Esta empresa presenta un plan estratégico centrado en la sostenibilidad, en la reducción del consumo, en las alianzas tecnológicas, tras una COP26, bueno, que de pronto es poco ambiciosa respecto al agua. En este documento cuenta con iniciativas de proyectos dirigidos a la reducción del consumo hídrico y a la mejora de la eficiencia de las redes de distribución del agua y la puesta de soluciones innovadoras en la lucha contra la emergencia climática. Nosotros debemos cuidar estas aguas subterráneas invisibles, ya que ese va a ser la fuente de la humanidad para poder servirse del agua. Aqualia destaca el objetivo medioambiental de lograr con los objetivos, con los ODS que propone la ONU a 2030, de tal manera que el 50% de la energía utilizada provenga de fuentes renovables, de inversión y de instalaciones de gestión que realiza la compañía a nivel mundial. Ellos vinculan los objetivos ODS y permite medir cualitativamente la contribución de la compañía. En la actualidad presta servicio a cerca de 30 millones de personas de 17 países, como son Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes, España, Francia, Italia, México, Omán, Portugal, Qatar, República Checa, Rumania y Túnez. Entonces, es una empresa que está a nivel mundial, la cual tiene un soporte muy importante a nivel de la responsabilidad que tiene con el logro de los objetivos, los cuales están mostrados en estos que tenemos acá, que es el 6, uno de los más importantes, pero que también aplica para todos los demás ODS. Esta empresa cuenta con su registro de huella de carbono, compensando en los proyectos de la absorción del CO2. Esta certificación está a nivel de España y esto es lo que deben hacer todas las empresas de cualquier tipo y más esta que está manejando, manipulando toda la parte del agua. La estrategia de sostenibilidad a 2023 puesta por la compañía muestra una serie de objetivos lineales, estrategias vinculadas a los ODS, los cuales hacen mucho énfasis en el 6, que es el tratamiento de agua, que es el ODS que dignifica a las personas que deben tener agua. Todo el mundo debe tener acceso al agua. El ODS 17 también,
Y en el 17 crea alianzas estratégicas de construir con los ODS desde la alianza a través de con terceras partes y contribuye al logro del objetivo a 2030. El segundo punto es la emergencia climática y el cuidado del medio ambiente, la mitigación y la adaptación al cambio climático, dirigido a reducir el consumo hídrico, la utilización energética y reducción de las emisiones, la protección y recuperación del ecosistema, el traslado de los proyectos. Esto en énfasis en los objetivos 12 y 17. El 6, que es el impacto social, que es dirigidos a los programas de acción social y mecanismos para garantizar el acceso al agua para todos. El 3, que es la tecnología para una gestión integrada, dirigido a implantar todas aquellas herramientas que mejoren y agilicen el servicio a los clientes. Destacan los dirigidos a desarrollar Aqua Water Analytics, el AWA para la gestión inteligente del agua y la eficacia de los equipos de trabajo entre los equipos. La gestión de las personas que contribuye a los objetivos 3, 5 y 8, que es dirigidos a avanzar en materia de conciliación, diversidad y promoción de la salud y seguridad, apoyo al expatriado y creación de espacios de encuentro. Esto teniendo en cuenta que la migración en el mundo se ha incrementado básicamente en todos los continentes. 5, a la ética y al compliance, o sea, a la utilización del agua de una manera que cumpla, compliance que cumpla, a través de una implantación de 360 dirigido del desarrollo del modelo compliance, todo a la formación de la cultura, la ética y la homologación de los proveedores. Entonces, estos objetivos son implementados por esta empresa y todos van en mira a lograr bajar el consumo, aumentar la eficiencia energética, crear menos CO2 al ambiente y de esa manera vemos que sí hay empresas que están trabajando para lograr estos objetivos. Ahora vemos algo que es muy importante, que es el ciclo del agua versus la industria 4.0. ¿De qué se compone la industria 4.0? La 4 ya hemos visto de que en otras conferencias, de que la industria 4.0 comprende el cambio de una industria 3.0 donde se inició, por ejemplo, el Internet, y que se va acentuado en la industria 4.0 con otras metodologías como son implementar los robots en todas las acciones de las personas, de las empresas, creando una simulación con sistemas integrados como es el Internet de las cosas, el IoT, la ciberseguridad, el cloud computing, que es donde nosotros trabajamos básicamente, la nube, la realidad aumentada, que es el cambio a una realidad aumentada, y basada en unos datos, o sea, los big data. Si tenemos en cuenta que el ciclo de vida comprende, igual como la economía circular, que está basada en un proceso circular para lograr que finalmente sea un reciclaje y no un desperdicio. Entonces, el agua también tiene un ciclo de vida que inicia por la captación, tratamiento, conducción de los depósitos, la distribución, la conducción, la depuración y el vertido. Pero el vertido es en lo posible para lograr recuperar esta agua que estamos utilizando. Dentro de los sistemas que se están implementando,
las tendencias de la inteligencia artificial para 2022 es incorporar todas estas, toda esta maquinaria, todo este servicio, toda esta infraestructura para el servicio de la sostenibilidad. El Internet, la inteligencia artificial en el sector del agua, tenemos unos casos aplicados al agua, usos aplicados al agua como son, por ejemplo, podemos ya detectar las fugas cuya localización temprana genera un impacto muy importante en el ahorro de agua. Y eso es apenas lógico si nosotros, un ejemplo muy simple, si tenemos un desperdicio en nuestra casa, en nuestra vivienda, se pueda detectar a través de qué, a través de una inteligencia artificial que podemos tener y más adelante lo vamos a ver en unos ejemplos. Ayuda a detectar desbordamientos en las redes de alcantarillado e incluso a evitarlos. Nosotros por medio de sensores podemos determinar si se va a rebosar un determinado sistema y así se evitaría las inundaciones. La gestión más sostenible del cuidado integral del agua pasa por la introducción de la inteligencia artificial en los utilities del futuro, o sea, en la parte de toda la infraestructura, tanto urbana como rural y como de la misma propiedad individual. Los algoritmos es algo que logran estimar y anticipar el consumo y predecir la calidad del agua. Nosotros creando algoritmos en objetos, en aparatos inteligentes, podemos crear un monitoreo del agua también en nuestra casa para ahorrar el agua. La detección de patógenos en sistemas de alcantarillado, también existen ya algoritmos y equipos que nos ayudan a detectar todos estos elementos. Los chatbots se han incorporado recientemente a los servicios de atención a los clientes y a distintas gestores. Eso quiere decir que un chat puede ser inteligente y podemos comunicarnos con las empresas, hacer reclamos, poner quejas. Entonces empieza a ser casi que una especie de robot que nos ayudan a optimizar nuestro servicio. Asimismo, en el 2022 esperamos ver un incremento del uso de los dispositivos EdTech. Esas son unas certificaciones a nivel, lo utiliza aquí en Colombia para certificar edificios que sean sostenibles. Y también existe otra parte como son las tendencias de 6 tecnologías del agua para 2022, como son los contadores a la inteligencia del negocio, que prácticamente aquí podemos ver que es la inteligencia de las máquinas. Los gemelos digitales que transforman la realidad de los objetos, de las edificaciones, de los bienes inmuebles, de las estructuras urbanas, por medio de un modelo en 3 dimensiones, los cuales podemos predecir futuros sucesos que tengan a nivel de algunas situaciones que se pueden presentar. La gestión inteligente de los activos es la clave de la sostenibilidad. Esto aquí entramos con una parte que podemos llamarlo que sería el BIM, en el cual yo cuando construyo un edificio, la séptima dimensión es cómo yo puedo trabajar ese activo de la plataforma. Los sistemas de información geográfica, esos son importantes ya que podemos visualizar muchas determinantes como son catástrofes, poder predecir muchos fenómenos que se pueden presentar y en tiempo real. La inteligencia artificial, como ya lo venimos viendo, ha incorporado al aprendizaje de todos los procesos
Todos los procesos ya tienen de pronto, cuando son repetitivos, podemos hacer una programación de esos procesos y así de esa manera se agiliza toda la información. Y la tecnología 5G, convirtiendo el futuro en una realidad que es, por ejemplo, toda la información que ya están llegando a una nueva dimensión. Estábamos en la 4G, ya vamos en la 5G y de pronto todavía estamos preparándonos para recibirla, ya que en algunas partes esta tecnología 5G afecta a muchas empresas que no están preparadas para este tema, como pasa, por ejemplo, en las empresas de aviación, como los aeropuertos, ya empieza a afectar y deben tomar acción sobre eso para poder implementarla también. Entonces, de lo que veníamos hablando, por ejemplo, tenemos acá Smarter Way to Access File Condition. Entonces podemos ver cómo la tecnología puede actuar en nuestro sistema de agua, en nuestro sistema del ciclo de vida del agua. Por ejemplo, nosotros podemos determinar, aquí vamos a ver este video, en el cual podemos tener acceso a las tuberías de las ciudades y inspeccionarla, a ver qué sistemas de liqueo tenemos, en qué condiciones se encuentran nuestras tuberías. En varias ciudades ya lo tenemos. En Singapur analiza los sensores. En Colorado necesita necesita revisar 44 millas de tubería. Entonces, todos estos elementos ya inteligentes los estamos utilizando al servicio del agua 4.0 o del ciclo de vida del agua. Existen otros, como es el Water Manager. Esta tecnología igualmente podemos tomar en la industria, está lista para a nivel de revisión de todos nuestros sistemas de los utilities, o sea, toda nuestra infraestructura para prevenir, por ejemplo, desastres de inundaciones. Y de esa manera trabajan para predecir, por ejemplo, los desastres, para predecir daños en nuestras tuberías de desagüe, y esa es una solución, el utilizar ya un agua inteligente, Smart Water. Tenemos otra que sería, por ejemplo, esta, donde podemos hacer inspección de nuestras tuberías de otra manera, monitorizándolas. De una manera que nos reduce la energía que podemos utilizar, bajar los costos a nivel de inundación, por evitar inundaciones. Y entonces tenemos equipos inteligentes que nos hacen un monitoreo internamente, y esto nos ayuda mucho y nos va a ayudar. Aquí entran a funcionar lo que son los sensores, y pueden ser los mismos robots que están equipados de sensores que están dedicados a esta función de poder predecir las cosas antes de que sucedan. Hay otra parte, digamos, en Alemania, que la industria del agua también está haciendo, se está digitalizando. Se comprendió que la digitalización del mercado del agua 0 es muy importante. Más ellos trabajan es más para poder suplir las necesidades de las comunidades. Entonces, Alemania también está, como la anterior empresa, está produciendo también, está implantando, desarrollando proyectos en los cuales se está generando dentro de sus procesos de producción, llamémoslo así, toda la parte inteligente que se viene desarrollando a nivel mundial.
En Colombia tenemos varias políticas, la política de urbanismo de construcción sostenible para Bogotá, en la cual está reglamentado por varios decretos, que son el decreto 566, que es la adopción de la política de ecourbanismo, la resolución 1319, que son los componentes estratégicos, que son las metas de impacto, las responsabilidades y las metas de resultados, que están compuestos tiene 10 componentes estratégicos y 13 metas de impacto y metas de resultado. Tenemos el decreto distrital 613, que son los incentivos a la adopción de medidas de construcción sostenibles. En ecourbanismo de materia de ahorro de agua y energía, en la vivienda de interés social y en la vivienda de interés prioritario. Hoy hablaba el Ministerio de Vivienda que van a existir ya, van a empezar a haber viviendas en las cuales van a tener estos incentivos y van a estar dados haciendo una comprobación de que las viviendas sean sostenibles con del ahorro del agua y la energía, y la cuota puede llegar a bajar. Si la cuota es de 6,5 millones de esta vivienda mensual, va a tener un ahorro de 600, 700 mil pesos mensual por 4 años. Ahora vemos la parte de los lineamientos sostenibles para el ámbito edificatorio en Bogotá. ¿De qué se compone estos lineamientos? Tenemos que la política pública de urbanismo y construcción sostenible tiene 3 líneas de desarrollo, que son desarrollo técnico, prácticas sostenibles, el marco normativo y la sostenibilidad y la comunicación. Esto depende de la normativa del decreto y trabaja las líneas de la implementación de esto es en el agua, en la energía y en los materiales, y en las guías a nivel rural, urbano y en la edificación, dentro de estos 4 ejes que son la energía, el agua, los materiales, residuos y el confort de habitabilidad. ¿Y cómo es la formulación de esta política? Tenemos define el eje temático, que el eje temático básicamente son 4 ejes temáticos, que es el agua, la energía, materiales y residuos y el confort de la habitabilidad. ¿Y qué es lo que se busca? Es preservar las fuentes de abastecimiento de agua potable. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, ya las vamos a ver. Amortiguar y reducir las descargas de aguas lluvias en periodos de invierno. O sea, todas las aguas lluvias que llegan a todas las vías, a todas las calles, y que las encaminamos hacia los afluentes, y disminuir las vertientes de agua residuales de los cuerpos de agua superficiales. Aquí tenemos, por ejemplo, básicamente lo mismo. Entonces ya pasamos a que las estrategias, ¿cómo lo debemos hacer? Por medio de estrategias, que sería la A, organizar el consumo de agua potable; la B, captar, almacenar y aprovechar las aguas lluvias en actividades que no requieran agua potable; y la C, reusar las aguas residuales tratadas en actividades que no requieran agua potable. ¿Y con qué? Tenemos una serie de acciones, que sería la acción general, sería en este caso diseñar sistemas que permitan detener, retener y almacenar agua para residuos, para el reuso. Residuo, porque es un residuo y es un reuso. Esto hace parte de la economía circular, en donde vienen las 7 R's, que lo vimos en el anterior webinar. Y la acción específica es aprovechar las aguas lluvias en riego de jardines, descargas de sanitarios y aseo de zonas comunes. Entonces veíamos que cuáles son preservar las fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, en el caso de Bogotá sería el agua de Bogotá proviene de los páramos de Chingaza, Guerrero y Sumapaz. Otra parte que tenemos en peligro en este momento, que más es a nivel de cuidado
y que a nivel gubernamental quieren utilizar el Thomas Van den Harney para ser usado para construirlo cuando esto es una reserva que no se debería tocar. Los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y aguas lluvias y la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o a un suelo de elementos, sustancias o compuestos contenidos en medio líquido. Esto es lo que se está sucediendo y vamos a ver qué podemos hacer. Aquí tenemos las estrategias y los componentes básicos. Tenemos la estrategia A, optimizar el consumo de agua. La B, captar, almacenar y aprovechar las aguas lluvias en actividades que no requieran agua potable. Y tratar y reusar las aguas residuales domésticas en actividades que no requieren agua potable. ¿Y qué es? Esto quiere decir que las estrategias de los componentes es el manejo eficiente del agua al interior de la edificación. O sea, nosotros ya básicamente se nos tiene que volver, así como la bioclimática, la arquitectura bioclimática es obligatoria ya en el diseño de un proyecto, debe volverse también el manejo del agua, igual la energía, para reducir el requerimiento de agua potable, reducir los costos de tratamientos de agua residual y disminuir los encharcamientos y eventos de inundación en la ciudad. ¿Y qué se busca? Entonces se busca preservar las fuentes de abastecimiento de agua potable, amortiguar y reducir las descargas de aguas lluvias y periodos en invierno, manejo de escorrentía, disminuir los vertimientos de agua residual de los cuerpos de agua superficial. ¿Y cómo hacerlo? Serían unas estrategias de agua, optimizar el consumo de agua potable, por ejemplo, optimizar en nuestra vivienda el consumo de agua, ya lo vemos más adelante, por diferentes medios o diferentes elementos. Captar, almacenar y aprovechar el agua lluvia en actividades que no requieran agua potable. Y reusar las aguas residuales tratadas en actividades que no requieran agua potable, como también lo vamos a ver el ejemplo. Tenemos que aquí la estrategia A es optimizar el consumo de agua potable. Tenemos una acción, los lineamientos dicen que podemos tener una acción general, que es implementar las tecnologías de bajo consumo de agua, entonces, como por ejemplo las griferías. Y las acciones específicas sería instalar equipos sanitarios de bajo consumo de agua que cumplan la normativa vigente, instalar griferías y accesorios ahorradores de duchas, lavamanos y lavaplatos que cumplan la normatividad vigente, e instalar sistemas de riego eficientes que limite o elimine el riego de agua potable. Y las fases del proyecto, entonces, ¿cómo sería? Entonces, ¿para qué se hace? Entonces, preservar las fuentes de abastecimiento de agua y disminuir los vertimientos en las aguas residuales. Tenemos el B, que el B sería captar, almacenar y aprovechar las aguas lluvias en actividades que no requieren agua potable. Habría una acción general y unas acciones específicas. La acción general sería diseñar o implementar sistemas que permitan detener, retener y almacenar agua para su aprovechamiento, como son las aguas residuales, que ya vemos un sistema de cómo podemos hacerlo. Diseñar cubiertas que favorezcan la captura y almacenamiento de agua, que ese es el tema de nuestra charla de hoy, que es cómo almacenamos, cómo hacemos la recolección del agua lluvia. Instalar y construir tanques de almacenamiento de aguas lluvias, que es parte del proceso. Aprovechar las aguas lluvias durante el proceso constructivo, también eso sería, digamos, en una hora, tener la manera como captamos el agua en una hora para utilizarlas en todas las actividades que se realizan dentro de la obra. Sistemas que disminuyen la carga del primer lavado de las cubiertas, entonces sería, por ejemplo, las canales y los intersectores iniciales, donde toda la parte de residuos que tenga la cubierta quedan atrapados inicialmente. Y procurar el uso de materiales esporosos, concretos permeables en espacios exteriores de terreno. Ya tenemos concretos que son permeables,
de los cuales se evita el aposamiento del agua y son concretos porosos en los cuales podemos diseñar de tal manera que se pueda recolectar todas estas aguas. Entonces, en las fases del proyecto serían la parte de diseño y construcción. ¿Y para qué se hace? Entonces, perseverar las fuentes de abastecimiento del agua potable, amortiguar y reducir las descargas de agua lluvias en periodos de invierno y disminuir los vertimientos de agua residual a los cuerpos de agua superficial. Y el C, que sería tratar y usar las aguas residuales en actividades que no requieran agua potable. La acción general, instalar sistemas o plantas de tratamiento en función del espacio de tipo de agua residual a tratar y de las actividades que se pueden usar para, si es agua residual, poder hacer el tratamiento. Y acciones especiales, instalar plantas de tratamiento compactas o sistemas naturales, reparar la red de distribución y sistemas de bombeo de agua potable y agua residual tratada, reusar aguas residuales domésticas tratadas en las descargas de los sanitarios, aseo, riego, zonas verdes y jardinería, y la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales. Entonces, esto se aplica en la parte, ¿en qué fase del proyecto? En la parte de diseño, en la parte de construcción y en la parte de operación, en las tres fases del proyecto. ¿Para qué se hace? Para disminuir el vertimiento de las aguas residuales en los cuerpos de agua superficiales. Esto parece un poquito redundante, pero pues hay que recalcar que es así. Y unos ejemplos de aplicación, por ejemplo, es el reuso del agua residual en los riegos, en las plantas, en los cultivos y en los sistemas de tratamiento de aguas residuales instalados en sótanos de edificios de oficinas. Esta guía de lineamientos de sostenibilidad tiene una matriz, el cual dice el elemento arquitectónico en la parte, en una ubicación, en la parte exterior, en la envolvente, en el interior, en redes y en la estructura. ¿Y qué acción debemos tomar? Y la prioridad sugerida si es principal o secundaria. Por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. Por ejemplo, en las redes debemos instalar equipos sanitarios de bajo consumo de agua que cumplan la normatividad vigente. Y es prioridad principal. Vamos a hablar de esta en el exterior, que es instalar sistemas de riego eficiente que limite o elimine el riego con agua potable, y que es prioridad también principal. Y en la estructura vamos a ver instalar o construir tanques de almacenamiento de aguas lluvias para el aprovechamiento de riego, descargas de sanitarios y aseo de zonas comunes y abastecer la red contra incendios, también es prioritaria. ¿Qué sería secundario? En las redes, instalar plantas de tratamiento compactas o sistemas naturales, no es secundaria. Como en la misma de redes, reusar aguas residuales domésticas tratadas en la descarga de sanitarios, aseo, riego y zonas verdes y jardinería. Aquí tenemos algunos ejemplos de los elementos que podemos usar, de las estrategias, usando, por ejemplo, grifería inteligente. Esta grifería, existen grifos hoy en día que requieren que se regulan solos para que salga una temperatura determinada del agua. O sea, ellos mismos, por sensores, supongo yo que sea como se regula la temperatura con un termostato. A través de un termostato puede llegar a hacer esa regulación. Las duchas que se pueden encender a distancia para que estén calientes cuando uno se vaya a duchar. Tenemos también los aireadores para los grifos. De esa manera nosotros podemos ahorrar agua, que al incorporar los aireadores de presión para grifos de baños y cocinas, limitadores de caudal, o sea, aumenta la presión y reduce el caudal. Entonces esto podemos llegar a ahorrar hasta el 40% del consumo del agua. Y hay algo que es muy importante, que seguramente ya lo venimos usando en muchos de nuestras viviendas, y es el antiguo sanitario que consumía 10 litros de agua.
por descarga, esto es gasto por descarga, ahora tenemos un sanitario eficiente que solo consume 3 litros de agua. Esto hace que tengamos un ahorro del 27% del consumo total de una vivienda. También tenemos los electrodomésticos eficientes. Los electrodomésticos eficientes no son solo a nivel energético, sino a nivel del consumo del agua. Aquí, por ejemplo, tenemos en las barritas verdes que son consumo energético, que son las más óptimas las verdes, pero también tenemos una llave que nos dice cuánto consume este elemento, este electrodoméstico por cada operación que realiza. Por ejemplo, en el caso de usos del año de una lavadora, se pueden considerar que son 220 usos, 220 descargas, los cuales tenemos que ver el consumo de acuerdo a ese índice, y de esa manera también debemos adquirir no solo estos electrodomésticos, no solo a nivel de energético, sino a nivel de consumo del agua. Aquí tenemos también la guía de alineamientos sostenibles, nos indica a través de esta matriz, aquí continúa la parte que veníamos hablando, el instalar los equipos sanitarios en redes de bajo consumo de agua que cumplan la normatividad vigente. Entonces es principal, es una prioridad sugerida, pero es principal. Tenemos otra que es instalar plantas de tratamiento de compactas o sistemas naturales en las redes, es secundaria. Entonces estas son, esta matriz nos da directrices de las cuales podemos utilizar en el momento del diseño y de la construcción. Tenemos algo muy importante, y este es el tema que nos atañe hoy, que es la reutilización del agua de lluvia. Nosotros, a través de un elemento de una superficie, sea una terraza, sea en cualquier material, o sea una cubierta inclinada, nosotros podemos recoger el agua y conducirla a través de las canales y las bajantes a un tanque, el cual va a ser las veces de almacenar, pero también de procesar, de purificar el agua y devolverla nuevamente a los sanitarios y a nuestros elementos que necesitamos que nos lleve de esta manera ahorrando agua. Para existen algunos sistemas de dimensionamiento de depósito. Este sería uno. Este no lo va a tratar porque vamos a ver otros que son de pronto más eficientes. Dentro del ciclo de vida del agua tenemos la reutilización de las aguas grises. Esta torta nos está diciendo el consumo de nuestra vivienda, dentro de nuestra vivienda, más o menos unos índices de cuánto consumen las duchas. Consumen un 27%. ¿Cuánto consumen los baños? Un 23%. Los grifos, toda la grifería, el 35%. La lavadora, que nos consume el 1%. Las lavavajillas, pero las lavavajillas nosotros no utilizamos aquí en Colombia ese elemento porque realmente son muy, bueno, por lo menos en ciertos estratos de pronto la utilizan, pero más como por moda, ya que esto realmente es poco eficiente, tanto energético como a nivel de la lavadora, que consume el 11%, y siempre tenemos un desperdicio por fugas que se calcula que sea un 3%. Por ejemplo, cuando liquea una llave, pues eso es un desperdicio, ya que en el momento que sale el agua, el contador se está moviendo. Y hay algo que empezamos a ver ya, algo inteligente, que son estas aplicaciones en las cuales nos pueden monitorear el consumo de agua en nuestra vivienda. Este elemento, que es una aplicación y que funciona a nivel de sensores, podemos determinar cuánto el hijo se duró bañando y cuánto duró esa ducha prendida y cuánta agua consumió.
Podemos detectar las fugas, podemos detectar todo el consumo de agua dentro de nuestra vivienda y esto vale la pena porque podemos detectar los consumos excesivos y las fugas también. Y la concientización, que nos debemos concientizar de que si vamos a tomar una ducha, no es una ducha de 1 hora, sino una ducha que sea prudente. Esto es una referencia de los consumos de agua que hay. Tomé esta de España, que es el consumo por habitante día, cada uno de los elementos que hay en nuestras viviendas, en los unifamiliares y en los multifamiliares. Podemos ver que en unifamiliar el consumo es de 18.9 litros habitante al día, mientras que en los multifamiliares son 19.4 litros habitante al día. Y así el consumo por persona y el consumo por vivienda está ahí también mostrado. Continuando con la guía de lineamientos, seguimos con otras matrices que nos determinan dentro de los ejes, en este caso lo del agua, cómo es que se debe aplicar en nuestras viviendas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos acciones específicas, tenemos ejemplos de aplicación, tenemos definiciones, tenemos normativa y tenemos documentos de referencia, que tenemos el título y el detalle donde se encuentra lo que vamos a socializar acá. Por ejemplo, podemos tomar una acción de instalar equipos sanitarios de bajo consumo de agua que cumplan la normatividad vigente. Ejemplo, ¿en dónde? Sanitarios de descarga con gravedad, con interrupción de descarga o doble descarga. Sanitarios o orinales de descarga presurizada, fluxómetro, pueden ser mecánicos o electrónicos, y orinales sin agua también. Existen, aquí yo hago una acotación, existen sanitarios neumáticos que no utilizan sino apenas un chorro, como le diríamos, un chorrito de agua. Y como esos son los sanitarios neumáticos que están basados a nivel de aire. Y esto lo podemos ver en los aviones. Entonces, eso también se está llevando a la vivienda de tal manera que se puedan utilizar, reducen el consumo de agua. Lo único es que se tiene que crear un equipo en la parte inferior de la vivienda o en la parte exterior para poder que opere. Las definiciones: el agua es almacenada en un tanque, en este caso los sanitarios de descarga de gravedad, tanque que regula la cantidad de agua en la descarga por un dispositivo que interrumpe la descarga. O sea, es como si fuera un sensor, dice hasta aquí no más y lo cierra. Así como un termostato de un carro que no permite el ingreso del agua o permite el ingreso del agua al motor, de la misma manera funciona. El agua proviene directamente a la red y a la acción y se acciona mediante un grifo de cierre automático o mecánico. Igualmente es el mismo tema. Y la tecnología acerca de los orinales sin agua: no utiliza agua para su funcionamiento. Una trampa química biodegradable mantiene el sistema sin olores. Ya lo vemos en algunos baños, acá por ejemplo en la universidad, o en algunos centros comerciales que tienen su elemento de descarga de estos bioquímicos. ¿Y la normativa cuál sería? La normativa sería el Decreto Nacional 3102 del 97, la Resolución 0549 del 2015, la Resolución 03654 del 2011 y el artículo 524, eje temático del agua. Todas estas son las normativas que se están generando, que se están estudiando, que se están resolviendo a nivel de investigación con lo de ecourbanismo. Y los documentos de referencia sería, por ejemplo, el Guía de Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones, para el ahorro de agua y energía en edificaciones en el anexo 1, ya lo vimos arriba, del Ministerio de Vivienda. El Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital, la Guía de Ahorro y Eficiencia del Agua, Dirección General de Ambiente Sectorial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
y los criterios de ambientes para el diseño y construcción de vivienda urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Y aquí están los artículos donde están ubicados cada uno de ellos. Y así lo podemos llegar a tomar para cada uno de ellos. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, instalar griferías con accesorios ahorradores en duchas, lavamanos. Tenemos instalar sistemas de riego eficiente. Tenemos diseñar cubiertas que favorezcan la captura de agua, almacenamiento de agua, lluvia. Instalar y construir tanques de almacenamiento y aprovechar las aguas. Todo esto es importantísimo que el arquitecto que está diseñando esto lo tenga primero en cuenta para poder lograr un edificio sostenible y eficiente energéticamente. Aquí tenemos, continuamos con la misma matriz que se nos pone la normativa, que es procurar el uso de materiales porosos en espacios exteriores, o sea, todo el diseño del espacio exterior, instalar plantas de tratamiento compactadas o sistemas naturales, reparar las redes de distribución y sistemas de bombeo del agua, revisar aguas residuales, la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. Y aquí está lo mismo, tiene sus empleos, su aplicación, sus definiciones, sus normas y la manera que se encuentra en el título y el detalle donde está localizado esta normativa. Este es el anexo número 1 que trata básicamente lo mismo, que propone estrategias. Este anexo es básicamente el ahorro de agua y energía en las viviendas de interés social. Conservación de agua, reducción de insumos, manejo de producción, reutilización eficiente del agua. Las ideas de diseño para el manejo eficiente del agua, escala del lugar, minimizar el desperdicio del agua para fomentar la manera de cómo vamos a implantarlos. Escala de la urbanización, escala de la construcción y escala de los componentes. Igualmente esto debe tenerlo en claro en el momento de realizar los diseños arquitectónicos. Y los accesorios de conservación del agua son los que ya vimos, es el uso de accesorios de eficiencia de agua, resulta de bajo consumo de agua, conservación del agua, están disponibles fácilmente en el mercado. Los accesorios eficientes de agua incluyen aireadores urinarios duales, de descarga de agua. Una combinación apropiada de estos accesorios puede reducir el consumo de agua entre un 10% a un 40%. Entonces vemos que es importantísimo. Pasando, bueno, aquí tenemos también otro cuadro, otra matriz donde vemos cómo podemos o cómo debemos o podemos aplicar los accesorios de acuerdo a para lograr la conservación, que ya lo vimos anteriormente en la normativa anterior, pero tenemos tipos de accesorio en los tipos de edificación. Ya esto es de acuerdo al uso del proyecto en los cuales estemos trabajando, como son, por ejemplo, centros comerciales, oficinas y educacionales, los hospitales, los hoteles y las edificaciones de vivienda. Entonces, un lavamanos en un centro comercial, en oficinas o en una entidad educativa debe tener una llave de agua fría con controlador, aireador y flujo de 2 litros por minuto de flujo. En un hospital debemos tener una llave de agua fría con controlador aireador de flujo de 2 litros por minuto. En los hoteles, tener una llave de control de mezcla frío-caliente con aireadores y control de flujo. Y en las edificaciones de vivienda debemos tener una llave con control de mezcla frío-caliente, con aireador y con un control de flujo de 2 litros por minuto. Y así lo tenemos para todos los demás elementos, los urinales, las duchas, los inodores que debemos utilizar, que utilizamos en nuestros diseños de nuestras viviendas para la conservación del agua. Otra parte, pasamos a otro tema, que es el tratamiento de aguas residuales y reciclaje del agua, que cerca del 85% del agua fresca que fluye en las residencias se convierte en agua residual. ¿Y qué es un agua residual? Son aguas que no contienen residuos de materia fecal ni alimentos.
Entonces es importante, esas son las aguas que podemos reutilizarlas de nuevo para actividades como la descarga del inodoro y el agua de riego de jardines. Esto debe ser diseñado a nivel temprano, ya que se deben tener varios tipos de tubería o varios sistemas de tubería, tuberías dobles que se plantea en el diseño para transportar el agua lluvia captada, para transportar el agua lluvia acumulada y tratada para las descargas en los sanitarios. O sea que esto debe ser diseñado anterior, pero no está aplicado no aplica para las viviendas de interés social ni las viviendas de interés prioritario. Pero sí aplica para algunos usos, como son el tratamiento de aguas residuales y recicladas de aguas. Se puede utilizar en los hoteles, en estas categorías, hoteles, oficinas, centros comerciales, educativos, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritaria, no aplica, como vemos, y vivienda de no interés social ni prioritario. Entonces, la opción de conformidad, según la recomendación que hace la norma, es que podemos, en el caso de los hoteles, por ejemplo, solo cuando la salida de aguas residuales sea mayor a 50 kilolitros al día. En las oficinas, solo para oficinas con más de 1000 personas. En los centros comerciales, cuando la salida de las aguas residuales sea mayor a 50 kilolitros día. En los educativos, solo cuando la salida de aguas residuales sea mayor a 50 kilolitros día. La vivienda no requiere, y solo la vivienda también es cuando las aguas residuales sea mayor a 50 kilolitros día. Entonces, esto nos quiere decir en dónde podemos utilizar este tratamiento de aguas residuales. Y aquí hay un ejemplo de cómo funciona y cuál sería una manera de tratar el agua residual. Vamos a ver. Sistema de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Para la instalación de este sistema, se deberá realizar una excavación, además de nivelar el área excavada, y rellenar con grava de diferentes granulometrías. El sistema está conformado por una trampa de sólidos, la planta PETAR, y un módulo de perfeccionamiento de agua. El tratamiento inicia cuando el agua residual pasa por una trampa de sólidos. Dicha trampa retiene sólidos mayores, y es de fácil mantenimiento y limpieza. Después el agua ingresa a la planta PETAR, en la cámara del filtro percolador anaerobio, en el cual encontramos un proceso de degradación biológico, realizado por bacterias anaeróbicas, y al tiempo su diseño hidráulico separa las grasas. Estas quedarán atrapadas en la parte superior de la cámara. El agua ingresa a la cámara aerobia de lodos activados con lecho fluidizado. Aquí el agua es oxigenada para maximizar el contacto de bacterias, eliminando malos olores y contaminantes, complementando la biodegradación con oxidación por oxígeno disuelto. Después el agua pasa a la cámara de decantación secundaria. Aquí el agua circulará a través de un panel lamelar que impide el paso de sólidos en suspensión más pequeños. Después el agua clarificada pasa a la cámara de bombeo y estabilización. Aquí es bombeada hasta el módulo de perfeccionamiento de agua, para terminar su tratamiento. Este módulo, mediante sus diferentes componentes,
Complementa y desactiva el proceso de degradación biológica, eliminando malos olores y microsólidos en suspensión, así como también toda bacteria o elemento biológico, dando como producto final agua tratada libre de contaminantes, lista para su vertimiento o reuso. Ese era un tipo de planta de tratamiento. Aquí existen otras que son container, en los cuales hacen el mismo proceso y se pueden ubicar en los primeros pisos de los edificios, de las altas torres, de los conjuntos, y en diferentes lugares, como por ejemplo en municipios. Existen unas trampas, existen unas plantas de tratamiento mucho más grandes y son las que pues, se pueden utilizar, por ejemplo, en municipios también. A nivel de industria también podemos utilizarlas. Entonces, este es el sistema que debemos utilizar nosotros. Este es un sistema para una vivienda. Es un tanque ya más pequeño, con un procesador más pequeño. Eso sería en cuanto al tema de las aguas residuales. Ahora vamos a pasar al tema final, que es la recolección de aguas lluvias y de reutilización. Estas aguas lluvias no aplican tampoco para la vivienda de interés social ni la vivienda de interés prioritario. Esto aplica para otros tipos de vivienda o de edificaciones, sean edificios, sean viviendas residenciales unifamiliares o multifamiliares. Para eso debemos tener en cuenta una guía de condiciones. Nosotros debemos tener varias informaciones, varios datos que son, por ejemplo, la superficie en la cual vamos a captar el agua. Debemos tener un coeficiente de escorrentía que nos determina esa área de recolección del agua. Por ejemplo, si va a ser un área de concreto, tiene un coeficiente del 0.90. Esto quiere decir que tiene un desperdicio en el momento de la recolección. Si tenemos tejas metálicas, está entre el 7 y el 9. Si es pavimento, tiene un concreto asfáltico que es del 90 o puede ser hasta la recolección completa. El suelo sin recubrimiento, o sea, un suelo sin área verde, tiene un coeficiente de escorrentía del 0.20 al 0.75 dependiendo del tipo de material que se encuentre ahí. Si es pasto o césped, tiene el 0.05 al 0.35 y si es un suelo con vegetación, tiene el 0.10 al menos 0.60 hasta el 0.60. Y la fórmula para poder calcular cuál es la captura de agua en esa superficie. Entonces tenemos que tener unos datos que son las precipitaciones anuales. Tenemos que tener esa información de cuál es la lluvia en ese lugar en metros cúbicos, y ese es un dato que nos lo puede dar, por ejemplo, el caso de Bogotá sería el ideal, o en cualquier parte de Colombia puede ser el ideal, dependiendo el área. El área de captación, que sería en metros cuadrados, y el coeficiente de escorrentía. Al multiplicar estos tres elementos, nos daría el agua lluvia metro cúbico al año, lo que podríamos captar. Entonces, de acuerdo a eso, podemos nosotros diseñar lo que es el tanque de captación del agua para poder ser utilizado. Ya vamos a ver un poquitico más adelante esa parte. El consumo y tratamientos de aguas hervidas, bueno, las aguas hervidas, vemos que, por ejemplo, el consumo de agua per cápita es de 130 litros habitantes día, o sea, 130 metros cúbicos habitante día. Estos son litros, estos son metros, de los cuales el volumen de agua residual pasa a ser 104, que es el 80% de lo que veíamos antes. Y 104 litros habitante día sería 0.104 metros cúbicos habitante al día. Entonces, este sería más o menos un esquema de cómo sería el tratamiento de residuos. Y esto es en miras de ¿qué? De el modelo de ciudad más sostenible.
en donde intervienen estos 7 índices que sería, y dentro de estos 3 elementos que son la cohesión social, la eficiencia y la complejidad. ¿Y dónde recogemos el agua lluvia? Lo recogemos en diferentes superficies, por eso tienen diferente coeficiente de escorrentía. Podemos recogerlos en los parqueaderos, podemos recogerlos en las zonas verdes, en las vías, en los techos, y podemos llegar a hacer un tratamiento hasta llevarlo al tanque donde lo vamos a guardar y a purificar y luego reutilizar. Aquí tenemos otro, bueno, este es otro ejemplo, esto es en un ecobarrio, que el agua lluvia, ¿cómo la podemos captar? Es a través de tanques. De pronto puede ser que sería un tanque que puede funcionar para las aguas residuales, pero también todos son muy similares para hacer la recolección el agua lluvia, que debe tener un proceso también de filtración y purificación para ser usadas en el reuso que le vamos a dar. Son plantas, son tanques que podemos llevarlos enterrados. Esto en la parte de urbanismo de un barrio lo podemos llegar a utilizar para muchas condiciones. Esta es una planta de tratamiento de aguas residuales. Y aquí tenemos cómo sería la manera de recolectar la captación de aguas lluvias. ¿Cómo funciona la captación de un agua lluvia? Consiste, como ya lo vimos, en una interceptación, en una recolección y un almacenamiento en depósitos para su posterior uso. Los materiales a utilizar dependerán de las dimensiones del tejado de techo. La interceptación se realiza por medio del tejado o el elemento que sea piso, tejado, y con diferentes materiales, que eso es lo que nos va a dar el índice de escorrentía. Y los colectores, que son las zonas donde va a circular el agua para su almacenamiento, pueden ser de madera, plástico o chapa. Los depósitos, que es el lugar donde se almacena el agua lluvia, normalmente son de plástico, recomendados por el manejo, pero depende también de la dimensión del proyecto en el cual los vamos a utilizar para saber exactamente cómo debe ser y tenga durabilidad. Debemos primero también determinar si el proyecto es viable o no viable. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los índices de lluvia que hay en el lugar. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que sí podemos recolectar el agua total o parcial, para que nos va a suplir las necesidades total o parcialmente. Puede que no nos supla totalmente para el uso dentro de nuestro proyecto, pero sí puede llegar a tener parte de utilidad. Tenemos que, ¿cuáles son las ventajas? Alta calidad físico-química del agua de lluvia, porque es una de las aguas más puras. El sistema independiente, y por lo tanto es un sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y alejadas, pero pues realmente ya ahorita no solo eso. La podemos usar dentro de la ciudad también. Empleo de mano de obra y materiales locales. Sistema es fácil de mantener, y la comodidad y el ahorro del tiempo en la recolección del agua lluvia. Esas son las ventajas. Las desventajas es la inversión económica para la instalación, que puede ser elevada. Esto dependerá mucho de las dimensiones de captar y el tratamiento final que se le da al agua. La cantidad de agua captada depende de la precipitación del agua y el área de captación. Los materiales y componentes necesarios para la instalación son sistemas de captación de agua lluvia de techos compuestos de los siguientes elementos: la captación, la recolección, la conducción, el interceptor y el almacenamiento. Y aquí tenemos un dibujo de cuáles serían esos elementos, que sería el almacenamiento. Entonces, la captación de techo, por techo sería esta, que es la captación, sería la cubierta, la conducción, que sería a través de las canales y las bajantes de las tuberías, que nos llevan esto llevaría a un depósito de decantación de materiales de suciedad o de otros elementos, pero que también por nivel del agua va a subir y va a ser llevado al tanque de almacenamiento. Esa es la teoría básica de la manera como
podemos captar las aguas lluvias. Esta es una manera que los datos complementarios para el diseño son el número de usuarios, los coeficientes de escorrentía que ya los vimos, y la demanda de agua de acuerdo al número de usuarios. También otra es la precipitaciones mensuales, es el número de años evaluados, el valor de precipitación mensual del mes y las precipitaciones promedio mensuales del mes en todos los años. Y estas son algunas fórmulas que podemos utilizar tanto para hacer la evaluación de la demanda como para hacer el cálculo del volumen del tanque que debemos utilizar. Aquí, nuestro caso de estudio es un proyecto realizado el año pasado de una alumna de su proyecto de tesis. La fecha fue el año 2020, perdón. La estudiante fue la niña Cuervo Pulido Paula Andrea y él es para obtener su título de arquitecta. El director de la tesis fue el arquitecto Manuel Martínez y el publicador fue la Universidad La Gran Colombia, Facultad de Arquitectura y Programa de Arquitectura. Este proyecto presenta el diseño de un modelo de implementación de un sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias en la Universidad La Gran Colombia, bloque I, de la sede Centro de Ciudad Bogotá, en el que debido a sus características físicas y necesidades se generó una red de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias alterna a la red de agua potable que propende suplir las necesidades de usos potables, descarga de inodoros y el mantenimiento de zonas comunes, teniendo en cuenta sus componentes principales, que es la captación, el tratamiento, el almacenamiento y el aprovechamiento. Este es un proyecto que lo ponemos de ejemplo en la medida que le sirvió como tesis de grado, en el cual utilizó una metodología que fue la selección de la estación, en la cual iba a tomar toda la información de la pluviosidad anual, en el cual iba a tener unos porcentajes de escorrentía de acuerdo a las diferentes superficies de techo o de piso que habían en este lugar, en el bloque I. El cálculo de la demanda de agua de la edificación, esto lo hizo de acuerdo a lo que existía ya, a lo que son los sanitarios y los orinales. La evaluación del consumo, de acuerdo a la norma, las universidades deben tener 50 litros por persona al día. El número de usuarios, el número de aparatos sanitarios, el tiempo de uso de los aparatos, la demanda al día y semana. Y el análisis del caudal, el volumen del tanque de captación. Las estrategias de uso racional del agua también se planteó. La pluviometría, que ya lo hablamos en la parte superior, los promedios mensuales y anuales de precipitaciones. Aquí tenemos, esta parte sería la parte de los coeficientes de escorrentía que encontró dentro de este bloque. Son pavimentos de hormigón y bituminosos, superficies de teja asfáltica, teja de concreto, techos, bueno, pavimentos de macadam, está la escorrentía, el coeficiente, los adoquines, las superficies de grava, zonas arboladas y bosques, zonas de vegetación densa, terrenos granulares, terrenos arcillosos, tierras sin vegetación y zonas cultivadas. Esto es lo que en la investigación encontró. En la parte de la pluviometría la podemos ver acá, el promedio mensual de días con lluvia en cada uno de los meses. Aquí está la cantidad. También hizo estudio de la parte ya de la facturación del agua, cuál era la cantidad de agua que consumía este edificio y la facturación de agua en el recibo. Otra parte que tuvo en cuenta también fue el recurso disponible a almacenar. Esto sería, por ejemplo, tenemos acá el promedio mensual, aquí ya hice una tabla, y llegando a que necesitaba un tanque de 15
15 metros cúbicos. Todo esto fue modelado en 3D. Todo esto fue modelado. Todo esto fue modelado en 3D, de tal manera que se podía hacer una visualización. Se hicieron unos planos, una visualización de todo lo que, de cómo estaba construido, o sea, de unas vil, y para poder determinar qué es la tubería que tenía, que existía, y proponer una nueva tubería para poder hacer el reciclaje de las aguas. Entonces, una planeación del sistema, una demanda de agua potable, la facturación que ya la vimos, las redes presentes en la edificación, el diseño del sistema, la red de distribución del agua lluvia, y se realizó este modelo para poder determinar todo esto. Un sistema de bombeo, porque el tanque fue propuesto en la plazoleta central. Ahí se necesita unas bombas para poder hacer el suministro de estas aguas. Este es el tanque y las bombas las cuales iba a suministrar el agua al edificio aprovechando las aguas lluvias. Básicamente esto es lo que yo les quería socializar, viendo de que la importancia que tiene el ciclo de vida del agua en una edificación y la manera como podemos bajar el consumo del agua en nuestras edificaciones, en nuestras viviendas y en la proyección de los proyectos que tengamos para el futuro. Muchas gracias. Bien, vale, muchas gracias, profesor César. Pues es más que importante que nosotros conozcamos estos datos que son, digamos que, insumos para cada uno de nuestros proyectos arquitectónicos y más que en un desarrollo académico, establecer un posible alcance, como lo hizo este último ejemplo, pues es vital, ¿no? Porque digamos que esta chica para su proyecto de grado estableció cuánto es posible llegar a captar, ¿cierto? Y posiblemente llegar a utilizar dentro de una edificación a nivel proyectual, ¿cierto? Digamos que en esta fase que todos dentro de la universidad tenemos, posiblemente llegamos a establecer el sistema de recolección de aguas lluvias, pero nunca llegamos digamos que a conocer, ¿cierto? O posiblemente a proyectar cuál es la captación, cuál es la demanda y posiblemente cuál es ese beneficio que se tiene ante el uso de recolección de aguas lluvias o aprovechamiento. No solamente es un beneficio económico, sino también puede ser un beneficio social y medioambiental, ¿no? Entonces me parece más que vital que esta charla se haya dado el día de hoy. No sé si alguno de los que está presentes en la plataforma Zoom tenga algún tipo de pregunta para que el capacitador, que es el arquitecto, pueda llegar a responder su pregunta. Lo pueden hacer directamente abriendo su micrófono o dejando una pregunta en el chat. Entonces, no sé si alguno tiene algún tipo de pregunta o si no, pues digamos que daríamos por terminado este webinar. ¿Alguno tiene algún tipo de pregunta? Bien, creo que no hay preguntas, ¿cierto? Pero pues digamos que la idea es que ustedes no lo dejen como este tema en el aire, ¿cierto? Como una simple presentación, sino que sea un punto de análisis y de arranque para que ustedes y cada uno de ustedes puedan llegar a aplicar este tipo de estrategias a cada uno de sus proyectos a nivel proyectual o posiblemente en ejecución. La presentación, ya el capacitador nos dirá si es posible o no es posible entregarla a cada uno de ustedes. Y pues eso sería todo. Espero que todos tengan una muy buena noche y que tengan un resto de semana muy bueno.